El siguiente tema es con el doctor Portugal, el cual se encuentra como médico adscrito del área de trasplante del estado de Sonora. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es José Armando Portugal Lascano. Como ya lo mencionó, yo soy médico adscrito en el Hospital 14 de turno vespertino de aquí de Hermosillo y tengo un adiestramiento en trasplante renal en Centro Médico de Occidente en Guadalajara. Entonces, mi tema va a ser el manejo anestésico en el paciente con enfermedad renal. Como introducción, la enfermedad renal crónica es un problema de salud público. La cifra anual presentada en México sobre incidencia es aproximadamente de 45,000 individuos. O sea, se refiere a 346 pacientes por millón de habitantes. En tanto, la prevalencia de este padecimiento es de 188,000 pacientes o personas, que equivale a 1,447 personas por millón de habitantes. Sonora se encuentra entre las 3 entidades de mayor incidencia de esta enfermedad en el país, donde vemos que 827 hombres por cada 100,000 habitantes padecen de esta enfermedad, en comparación con mujeres de 461 mujeres por cada 100,000 habitantes. Porque este es el motivo por el cual escogí este tema, cómo podemos hacer nosotros dentro de nuestro manejo anestésico, prevenir alguna lesión renal o que un paciente que detectamos con alguna afección renal, pues lo podemos empeorar y llegamos a una situación más terminal, ¿no? Evitar el progreso de la enfermedad. Les voy a mencionar 2 casos clínicos nada más. Un hombre de 65 años, ¿se puede quitar esto? Pues tenemos un paciente de 65 años con colitis ulcerosa grave, fibrosis pulmonar, que se sometió a una colectomía total posterior y una ileostomía en asa de derivación en 28 de junio de 2016. Después de la operación, el paciente recibió ketorolaco por vía intravenosa y oral para el dolor. Al día 3 del posoperatorio, este paciente, su creatinina comenzó a aumentar de su basal de 1.1 hasta 3.6. Empezó la disminución de desiduresis a 5 mililitros por hora, de 5 a 15 mililitros por hora. Y mientras tanto, pues aumentó también gastos por ileostomía. Y lo primero que se hizo por parte del servicio de cirugía es pues el manejo de solución con solución salina. Posterior a esto, el paciente pues empezó a desarrollar hipernatremia, acidosis e hiperpotasemia, por lo que se acudió al servicio de nefrología para pues hacer su manejo. Y lo que hizo fue solamente cambiar, bueno, no solamente, cambiar las soluciones, en vez de solución salina, cambiarla a una solución Harman, que es una solución balanceada. Ya la mañana siguiente el paciente pues estaba un poquito más estable, se siguió su manejo y llegó al punto en el que pues como vemos aquí los valores, ¿sí? Pues todos se mantenieron normales, ¿no? Este paciente, ¿qué fue lo que pasó? Desarrolló una lesión renal aguda de alto grado y probablemente se pudo haber ocasionado por una combinación de inestabilidad hemodinámica durante la operación y una exposición posoperatoria a los AINES. Como le digo, el inicio del tratamiento de este paciente fue con la solución salina, lo que pudo haber contribuido a una hiperpotasemia y una acidosis, que más adelante lo voy a mencionar a qué se debe este motivo. Ya al manejo del paciente, el paciente le fue bien bajo el manejo con nefrología y vimos que ya su creatinina pues pasó de 3.6 hasta 0.9. Este caso nos va a ilustrar pues la complejidad de a veces del manejo de los líquidos en el paciente con una lesión renal aguda. Y en general, pues los cristaloides deben administrarse prestando especial atención a la tonicidad, el equilibrio de los líquidos y el estado ciudad del paciente. ¿A qué me refiero con esto? Todavía pues viendo con compañeros, entre pues, compañeros colegas, vemos que a veces hay todavía un alto índice de pacientes que usan, de compañeros que utilizan líquidos de forma más liberal. Y a lo que yo me quiero enfocar a esto es
tenemos que hacer los manejos de líquidos un poco más restrictivos. Entonces, dado este paciente, por ejemplo, ¿qué grado de lesión renal tuvo según las valoraciones? Aquí tenemos que, pues una clasificación es la clasificación de Cadigo para lesión renal aguda y la clasificación de Rifle. Aquí vemos que según esta clasificación, por los datos que nos dio el paciente, tenemos que se encuentra en un estadio 2, que muestra este de aquí. Vemos que dice que la creatinina basal aumenta de 2 a 3 veces la basal y disminuye el gasto urinario, que fue lo que le pasó al paciente, de 1.1 a 3.6. Subió de un día para otro en menos de 48 horas. ¿Sí? Entonces esto ya lo estamos dando a un paciente que está dando el diagnóstico de lesión renal aguda. Y si nos vamos con los criterios de Rifle, pues igual, aquí vemos que tiene un incremento de creatinina 2 veces de lo normal y un gasto urinario menor a 5 mililitros por kilo de oro. Entonces, a este paciente durante la cirugía, pues, ¿qué pudo haber pasado? ¿En qué tendría que ver el manejo anestésico? Aunque el caso clínico como tal no lo menciona todo el manejo anestésico, vimos que menciona que hubo inestabilidad hemodinámica. El tipo de cirugía a veces es una cirugía larga, es una cirugía en la que se hace una resección pues, de colon, que eso nos hace que se pierda líquidos y por contribuyente, si tenemos inestabilidad hemodinámica, lo primero que hacemos o hacemos todos nosotros es meterle líquidos, ¿no? Y en este caso, pues el líquido muy probablemente perioperatorio que se utilizó fue solución salina. Esto puede conllevar a que el paciente desarrolle una lesión renal junto con la edad del paciente y el uso de los AINES. Este es uno de los casos que nos puede tocar que nosotros podemos provocar por el manejo de líquidos, pero también nos tocan otros casos como los pacientes que ya tienen una enfermedad renal crónica, por así decirlo, pero que están en otros estadios más bajos que aún no tienen una terapia sustitutiva. En este caso, por ejemplo, una mujer de 77 años de edad, hipertensa, de más de 10 años de evolución, con enfermedad coronaria y que tiene el diagnóstico de enfermedad renal crónica, estadio 3, ingresa con una creatinina sérica de 1.7 por un cuadro de pancreatitis aguda asociada a cálculos biliares, ¿no? Yo creo que es un paciente que a muchos de nosotros nos va a tocar en los hospitales. Se sometió a una colecistectomía laparoscópica. Durante el procedimiento se presentaron episodios transitorios de inestabilidad. La presión sistólica descendió brevemente, son algunos periodos por debajo de 80 milímetros de mercurio. Y también se manejó este paciente con solución salina. En su día, al día posterior, a los 3 días posteriores, su peso aumentó 5 kilos con el que ingresó la paciente, empezó con hipertensiones no controladas y edema de miembros inferiores. Aquí lo que nos está diciendo pues que está teniendo alguna falla o se descompensó la falla renal que ya tenía la paciente. Vemos cómo el sodio se empezó a elevar, potasio está un poquito elevado, cloro está por arriba de los rangos. Y su creatinina, lo único es que se mantuvo igual. Su diuresis disminuyó durante los últimos 2 días a 900 mililitros días. Entonces, aquí llego con esto. Si está en un estadio 3 de enfermedad renal crónica, ¿cuál es el filtrado glomerular de este paciente? Muchos de nosotros pues no estamos tan familiarizados o no los tenemos tan presentes. Entonces, según la clasificación para enfermedad renal, según Cadigo, esta paciente la vamos a encontrar. Si dice que está en un grado 3, significa que o hay un 3A o un 3B, que significa que ligeramente moderado disminuido su filtrado glomerular o demorado gravemente. ¿Sí? Estos pacientes normalmente pues tienen que 45, 59 el filtrado glomerular, mililitros por minuto, perdón, o de 30 a 44, cuando lo normal debe ser por arriba de 90. Estos pacientes muchas veces, dependiendo de otros factores, ¿sí? Se encuentran nada más bajo monitorización, tratamiento médico, pero sin terapia sustitutiva. Ese es el otro paciente que tenemos, el paciente que ya tiene enfermedad renal y que por un mal manejo podemos hacer una progresión a una enfermedad más terminal o terminarle de lastimar pues su riñón. Entonces, ¿cómo debemos abordar nosotros el manejo anestésico del paciente con enfermedad renal? Me voy a abocar a 3 parámetros, ¿no? Más enfocado hacia el manejo de los líquidos. Lo demás va a ser un poquito más por encima, que es el uso de fármacos anestésicos y coadyuvantes, que es mejor para el riñón, propofol o halogenados o el manejo de líquidos. Para toda cirugía, necesitamos una evaluación paraclínica, biometría, glicemia, creatinina y BUN, electrolitos, tiempos de coagulación, electrocardiograma
ecocardiograma y tele de tórax. El ecocardiograma, pues solo que tenga alguna paciente sintomático, una afección conocida. Pero yo aquí lo que me quiero fijar más en este paciente con afección renal, es la creatinina y el BUN. Entonces, el filtrado glomerular es la mejor medida que vamos a tener para saber cómo está la función del glomérulo. Como ya lo mencioné, lo normal es que sea por arriba de 90 mililitros minuto. A medida que el filtrado glomerular disminuye, adicionalmente comienza la etapa de insuficiencia renal. Cuando las manifestaciones clínicas no se van a observar cuando el filtrado está por debajo del 50% de lo normal. Cuando se encuentra por el 30% de lo normal, se sigue una etapa de insuficiencia renal moderada que todavía permanece el paciente asintomático, pero ya tiene un daño renal. Entonces, a veces por sintomatología no nos podemos dar cuenta si en realidad el paciente está con un daño renal. Y ya cuando empezamos a ver los cambios en el MUN, los síntomas que conocemos de la enfermedad renal, el paciente ya tiene entre 5 y 10% de la función de su riñón. Entonces, la creatinina y el aclaramiento de creatinina, las determinaciones de creatinina aportan una información valiosa en relación con la función del riñón en general. Los valores normales los conocemos, va de 0.5 a 1.5, embarazadas de 0.5 a 1. Y las determinaciones de la creatinina sérica reflejan la función glomerular y el aclaramiento de creatinina es una medida específica sobre la función glomerular. Entonces, según esta fórmula, el aclaramiento de creatinina se puede calcular mediante la fórmula derivada de Korokov y Gold, que considera la reducción de filtrado glomerular en función a la edad, peso corporal y sexo. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, 140 menos edad por el peso corporal magro lo vamos a dividir entre la creatinina plasmática del paciente por 72 y en caso de mujeres lo vamos a multiplicar por 0.85. ¿Esto qué nos va a dar? Nos va a dar una idea, no es una idea concreta, pero nos va a dar una idea de cómo está la función glomerular. Asumiendo, en el caso pasado que les pasé de la paciente con enfermedad renal en estadio 3, ¿sí? Es una paciente de 77 años, digamos que tiene un peso magro de 70 kilos y tiene una creatinina en 1.7. Al usar esta fórmula, tenemos que su filtrado glomerular está de 30 mililitros. Entonces se encuentra esta paciente en un estadio 3B según Cadigo. O sea, una forma ya previa a una paciente que necesita una terapia sustitutiva. Sabiendo entonces ahora el aclaramiento o cómo podemos sacar cómo está la función glomerular del paciente, podemos ajustar la dosis de nuestros fármacos, entre otras técnicas, y ciertos coadyuvantes de uso común a este tipo de pacientes ya con estos valores, ¿no? Vamos a empezar con los coadyuvantes. Esto va a ser lo más superficial, no me voy a ahondar en este tema. Sabemos que los AINES pues tienen cierto efecto de daño renal. Cuando pues, son usados como analgésico, la necesidad de opioides se reduce en un 30-50%. Sin embargo, pues sabemos que tienen efectos gastrointestinales, renales, cardiovasculares, que deben de ser evitados en su uso prolongado, sobre todo en pacientes que ya tienen detectado la enfermedad renal, ya que sabemos que los agentes antiinflamatorios pueden disminuir el flujo sanguíneo renal y pueden precipitar un fracaso renal agudo, que pudo haber sido el caso en alguno de los dos pacientes que ya tuvimos. Esto pues por fisiología o fisiopatología sabemos que al inhibir las prostaglandinas se produce una inhibición de la prostaglandina E2 que tiene efectos natriuréticos, lo que conlleva que disminuya todavía la salida de líquidos, se antagoniza la ADH con estos medicamentos, provocando que no haya una vasodilatación renal compensatoria, ocasionando un edema en el riñón y pues se bloquea también aldosterona, lo que va a llevar a que haya más acúmulo o disminuciones de la excreción de potasio, lo que conlleva pues daño renal en nuestros pacientes, ¿no? De los medicamentos más utilizados o en un paciente renal tenemos el tramadol, que no tanto por su vía de excreción o bueno, por su vía de eliminación, afecta o daña el riñón. Simplemente tenemos que disminuir las dosis de este medicamento en cuanto a dosis, dependiendo del filtrado glomerular. Si tenemos una paciente que tiene, como la paciente del caso clínico, 30 mililitros, pues es seguro darle 100 miligramos cada 12 horas. Pero si detectamos que un paciente tiene 10 mililitros por minuto y le queremos dar analgesia, vamos a disminuir entonces más la dosis, ¿no? Todo esto para disminuir los efectos de los efectos adversos del medicamento, ¿no? Paracetamol es otro analgésico de elección en estos pacientes, ya que no tienen ninguna afección de vía renal.
Entonces, la dosis diaria máxima en estos pacientes va a ser de 3 gramos por día o 2.5 en pacientes que tengan algún riesgo elevado, algún problema hepático, como ya sea alcoholismo, cirrosis o desnutrición en en algunos casos, que nos van a llevar a que pueda haber alguna intoxicación. Generalmente este medicamento no requiere de un ajuste de la dosis en enfermedad renal crónica, pero sí el aumento en el intervalo de estos medicamentos, ¿no? Si antes se daba cada 6 horas, pues vamos a darlo cada 8 horas, ¿no? Cuando la tasa de filtración pues, sea menor de 10. De los antieméticos más utilizados, vemos que el ondansetron y el palonosetron no hay ningún problema, lo podemos seguir utilizando de la manera en que normalmente lo utilizamos, pero sí en caso de darle metoclopramida a estos pacientes, si su aclaramiento de creatinina es menor de 15, que es un cuadro grave como ya lo mencionamos, la dosis diaria se debe reducir en un 75%, y en pacientes con insuficiencia renal moderada grave, cuando es el aclaramiento es de 15 a 60, lo reducimos en un 50%. Esto no significa que sea nefrotóxico, es simplemente evitar al paciente que tenga los efectos adversos de los medicamentos. Y aquí otra cosa que tenemos que tener en cuenta nosotros, que muchas veces tampoco lo hacemos, es el uso de antibióticos, ¿sí? Si nosotros detectamos a un paciente con alguna lesión renal, alguna enfermedad renal o algo, y el cirujano del equipo dice, ponle una amicacina a este paciente, y a lo mejor él no se dio cuenta que tiene una enfermedad renal y nosotros se la ponemos, en nosotros está la responsabilidad de que le podemos provocar un daño al paciente. Entonces se tiene que hablar con el equipo de que, oye, mira, hay que cambiar el antibiótico mejor porque a este paciente pues, le vamos a hacer daño o le vamos a aumentar su situación clínica. Entonces, sabemos que los aminoglucósidos pues, son de los principales que nos pueden provocar daño renal, son nefrotóxicos. Aquí les menciono nada más. El aminoglucósido se acumula en el segmento apical de las células tubulares proximales, alcanzando concentraciones mayores que las del plasma, y eso es lo que va a generar la nefrotoxicidad en el paciente. Otro de los medicamentos que también se usa mucho como la vancomicina, esa todavía es más nefrotóxico en los pacientes, está indicado en algunos casos, y las cefalosporinas, que es lo que yo creo que más usamos con los pacientes, que cirugías ambulatorias, Falot, lo que quiera. Y este nomás es un cuadro de muchos antibióticos que viene por acá y que nos especifica, oye, pues si ya sabemos el aclaramiento de creatinina de nuestro paciente, pues si es de 100 a 50, pues cómo lo vamos a usar. Si es de 50 a 10, cómo está ¿cómo ajustamos la dosis? Puede ser disminuir las dosis o aumentar igual los intervalos de la dosis por acumulación. ¿Sí? Entonces vemos aquí, dependiendo del aclaramiento, cómo lo vamos a usar. Dentro de los más seguros o de los que no tenemos que hacer tantas modificaciones, es ceftriaxona. Vemos aquí cómo está 100%, 100%, 100%. Lo podemos seguir utilizando de la misma manera. ¿Está bien? No voy a andar tampoco mucho en esto. Es un ejemplo. Relajantes musculares, yo creo que la mayoría de nosotros no vamos a tener ningún problema. Pues la tendencia de los relajantes musculares no despolarizantes está bien estudiada. Obviamente la insuficiencia renal nos va a afectar o influir en la farmacología en cuanto a la duración del medicamento, ya que vemos que los aminoesteroides son los que se eliminan por vía renal. Entonces, ¿qué se pasa? Se prolonga más el uso el efecto del medicamento. Los más ideales van a ser las benzodiazepinelinas, dentro de ellas el cisatracurio. ¿Por qué? Porque tiene un efecto mucho menos sisteminérgico que el atracurio, lo que conlleva que su eliminación pues, va a estar dada igual que en cualquier paciente ya tenga enfermedad renal o no. Succinilcolina también se puede utilizar, pero si detectamos un paciente que tiene una enfermedad renal, que tiene potasio elevado, sabemos que al su uso pues, vamos a aumentar hasta 0.5 mini-equivalentes la concentración sérica del potasio, lo que nos puede conllevar a pacientes que hagan arritmias. Esteroides, pues ya lo mencioné, su eliminación es vía renal, se va a prolongar su efecto. Oye, pues que lo podemos revertir y que está el Sugamadex y esto sí. En pacientes que no tengan una enfermedad renal severa, sí está indicado el Sugamadex. También es procurar evitar el uso del Sugamadex porque el complejo Sugamadex recurrente se excreta por vía renal. Puede haber acúmulo, puede haber una de las moléculas que tiene el Sugamadex es la ciclodextrina, también puede haber acúmulo de esto y puede propiciar algún daño renal o eventual. No hay en el momento no existen datos que te digan que en enfermedad renal crónica lo utilicemos, ¿está bien? No más datos farmacocinéticos de los relajantes musculares. Vemos igual aquí, pues el cisatracurio es el que se mantiene más igual. ¿Sí? No creo que tengamos problema o explicar más sobre esto, ¿no? Y en cuanto a qué tipo de anestésico utilizar para nuestra anestesia general,
propofol o alegenados. Este artículo nos menciona pues los efectos anestéicos en la función renal, cómo generan alguna protección renal a estos pacientes. Una comprensión integral de los fármacos anestésicos y sus efectos sobre la función renal sigue siendo una de las cosas de éxito en las cirugías. Algunos fármacos anestésicos inducen efectos antiinflamatorios, antinecróticos y antipoptoicos. En este recuadro, nada más voy a englobar rápidamente, pues vemos, aquí vienen varios halogenados, ¿no? Entre no alcanzo a leer, el Seborane, Isoflurane, ketamina, dexmedetomidina y propofol. Podemos ver que el propofol es el que tiene más datos de protección renal. No voy a escabullir en cada uno de ellos, pero pues y bien mejora el estrés oxidativo, se generan menos sustancias proinflamatorias, lo que conlleva a que haya menos sustancias dañinas hacia el riñón. Todos igual que la dexmedetomidina, que también tienen cierta función. Siempre se ha visto, oye, pues los halogenados, el propofol. Dentro de los más seguros de los halogenados se ha visto que en la exposición prolongada al desflurane no hay ninguna alteración en la función renal. Se ha visto un poco de deterioro con la función renal con el Seborane en cirugías prolongadas, más por la formación del compuesto A, pero también, ¿cómo podemos disminuir la formación de compuesto A? Usando flujos bajos con estos pacientes. Se dice que hay un deterioro en la función renal por los halogenados, pero es transitorio, ¿no? En conclusión, conforme a esto, pues se observa un mejor mecanismo protector con el uso del propofol en comparación con los halogenados, aunque no se contraindican los halogenados, ¿no? Entonces ya en nosotros va a estar, pues, ¿qué escogemos? Que le vaya mejor al paciente con una activa con propofol o seguimos halogenados, ¿no? Son mecanismos hipotéticos para los efectos protectores de los anestésicos, como le digo, y deben vías de apoptosis, disminuye la función de, bueno, las sustancias proinflamatorias, lo que genera menor estrés oxidativo. Siempre es un gráfico nada más para darnos la idea de cómo podrían funcionar estos medicamentos, ¿no? Ahora sí, lo que quiero andar un poquito más en esto es el manejo de los líquidos. ¿Qué vamos a hacer? Primero, ¿qué solución venosa, endovenosa vamos a utilizar? Y qué métodos no invasivos en un paciente, voy a enfocarlos en pacientes, cirugías no complicadas, cirugías cortas por así decirlo. No me refiero a no cirugías de cardio, no cirugías mayores, para este manejo de líquidos. Entonces, en este artículo, la elección de fluidos en enfermedad renal aguda, pues nos menciona que los riñones son sensibles al flujo tanto arterial como venoso, y el flujo arterial insuficiente o la congestión venosa, pues van a alterar rápidamente el aclaramiento renal de nuestros pacientes. Un paciente que ya tiene daño renal, si hacemos un manejo de líquidos, progresa más rápidamente. Y a medida que el riñón está encapsulado y tiene poco espacio para expandirse, la congestión venosa va a aumentar el volumen del riñón, provocando un aumento de la presión intracapsular, reduciendo tanto el flujo de salida venoso como el linfático, como el flujo de entrada de sangre arterial. Entre los líquidos cristaloides se prefieren las soluciones balanceadas a las soluciones con alto contenido de cloruro, en este caso de cloro, en este caso de solución salina. En las soluciones balanceadas, los aniones que contienen se incorporan para sustituir el bicarbonato, y los componentes finales de la solución balanceada se asemejan a los constituyentes del plasma normal. Choudhury ha demostrado que el 56% de la solución salina infundida se retuvo en el cuerpo hasta 6 horas después de su término de infusión en personas sanas, en comparación con un 30% de retención con soluciones Harman o soluciones balanceadas. Entonces, en un paciente sano, vemos que se mantiene o se va a espacio intersticial mucho tiempo o mucha solución. En un paciente que ya tenga una infección renal, pues se va a durar mucho más tiempo y va a tener más afección que un voluntario sano. También se muestra claramente que la infusión de solución salina en comparación con la misma cantidad de infusión en una solución balanceada causa reducción más significativa del flujo sanguíneo cortical renal y el suministro de oxígeno, lo que va a afectar a nuestra nefrona, a nuestro glomérulo, y va a progresar el daño. ¿Esto cómo lo hace la solución salina? Pues activa una retroalimentación tubuloglomerular, entre otros efectos tubulares renales, provocando una vasoconstricción de la arteria aferente. Entonces no le va a estar llegando suficiente líquido a esas nefronas, ¿no?
Cuando se infunde la solución salina en grandes cantidades, mayor de 2 litros, pues sabemos todos que nos puede ocasionar una acidosis hiperclorémica que puede generar complicaciones que incluyen coagulopatía, hiperpotasemia y edema intersticial, más pronunciado por retención de líquidos. Esto llevar efectos negativos a la microcirculación sobre los riñones, lo que se va a asociar a una disfunción renal postoperatoria. Me enfoco mucho en artículos de elección de fluidos en el periodo en trasplante renal. ¿Por qué? Porque si se estudia mucho más a fondo los líquidos en estos trasplantes, sobre todo riñones que van a sufrir isquemia reperfusión durante los trasplantes, pues obviamente les va a ir mejor sabiendo qué líquido le vamos a administrar. Entonces ya lo mencioné. La solución salina desde el punto de vista hemodinámico tiende a reducir el volumen de diuresis, prolongándolo en tiempo. La acidosis, lo que va a pasar es que si usamos grandes cantidades de solución salina, ocasionamos acidosis hiperclorémica. ¿Y esto qué provoca? Que hay más entrada de iones hidrógeno al interior de la célula para neutralizarlos con los buffer intracelulares, y eso va a hacer que se desplace más potasio extracelular hacia sérico, ¿no? Entonces, por eso se desarrolla hipercalemia en estos pacientes cuando se utiliza soluciones salinas. En cambio, las infusiones discretamente hipotónicas en grandes cantidades favorecen más la hiponatremia que la hipernatremia, y esta hipotonicidad relativa de estos cristaloides va a causar inhibición de la hormona antidiurética. ¿Qué va a pasar? Pues va a haber más estímulo para que haya diuresis en el paciente, más precoz, mucho mejor que con la solución salina. Y pues en el caso de soluciones balanceadas, Harman, Plasmolide, entre otras, la presencia que tengan lactato, acetato, gluconato, eso va a traducir en cantidades equivalentes de bicarbonato, lo que va a impedir que se produzca acidosis hiperclorémica, porque también contienen soluciones de cloro, pero pues en menos cantidades, ¿no? Otro que hace esa comparación, una solución balanceada con acetato en comparación con la solución salina, en pacientes que se van a someter a trasplante. Este estudio analiza 150 pacientes, de los cuales 76 se manejaron con solución salina, 74 con solución balanceada, con acetato, y se midieron diferentes parámetros en el intraoperatorio para comparar los efectos de cada uno. Con lo que se observó, si aquí vemos duración de la cirugía y qué se está midiendo, ¿no? Y aquí vemos que el exceso de base con la solución salina, que es el puntito negro, pues empieza a disminuir mucho más rápidamente con el paso del tiempo que con una solución balanceada. El cloro sérico también, igual. Vemos cómo hay una mayor elevación con la solución salina que con la solución balanceada. El pH del paciente puede seguir un poquito más, pero tiende a tendencia más rápida de disminución del pH con solución salina. Y el potasio sérico, pues aumenta, pues está muy relativo. Sabemos que las soluciones balanceadas tienen potasio en pocas cantidades, pero es muy similar el manejo, aunque no tenga solución salina, aunque no tenga potasio de solución salina en comparación con las balanceadas. Ahora, la hipovolemia es la causa más frecuente de falla circulatoria en las salas de operaciones, y la terapia con líquidos intravenosos es la primera medida utilizada para la optimización de la precarga y el gasto cardíaco. La fluidoterapia es esencial durante el periodo quirúrgico y provee una adecuada perfusión de los tejidos con aumento de la entrega de oxígeno por medio del gasto cardíaco, incremento del gasto cardíaco. Entonces, nuestra función es realizar una reposición hídrica basada en un parámetro dinámico que le permita optimizar a los pacientes de la hemodinamia de forma más exacta, con el fin de evitar complicaciones derivadas ante un exceso de líquidos o una privación de este líquido. Ahora bien, ya creo que quedamos un poquito claro que soluciones balanceadas es un poquito mejor a las soluciones salinas, o bastante mejor. Sabemos qué tipo de líquidos es mejor administrar en los pacientes. Ahora, ¿cuánto les vamos a administrar a estos pacientes? ¿O en qué nos vamos a basar para administrar a los pacientes? A raíz de esto, se empieza a hablar de una terapia hídrica dirigida por metas, en la cual ya se empiezan a descartar los parámetros que antes utilizamos, como la presión arterial, frecuencia cardíaca, índices de choque, y además de otras medidas invasivas que se utilizaban, como la PVC, que ya sabemos que pues, no nos mide el volumen intravascular, o la presión en cuña, las cuales pues no nos analizan al paciente, la situación del paciente a lo largo del tiempo, sino en un momento particular. No es dinámico, a eso me refiero. De ahí surgen monitores como Vigileo, EB1000, otros monitores de gasto cardíaco diferentes, no, yo creo que son los más conocidos, que estos sí, pues nos van a dar bastantes datos
es la forma más exacta de calcular la precarga o el volumen intravascular del paciente, pues te van a analizar el contorno de la onda de la presión arterial para estimar el gasto cardíaco, variabilidad de la presión de pulso, índice de resistencias vasculares sistémicas, entre otras cosas. Lamentablemente, pues estos monitores siguen siendo invasivos, se necesita una vía arterial, un catéter venoso, incluso a veces catéteres Swan-Ganz para dar ciertos datos. Pero son muy invasivos, son caros, no están al alcance de todos y razón por la que normalmente se utilizan en pacientes críticos, ¿no? O pacientes de cirugía mayor. Por otro lado, se ha estimado que el uso de la pletismografía como una herramienta útil que refleja en el tono simpático y los cambios del volumen sistólico similar a los de la curva de una variabilidad de pulso, que nos van a brindar gran información desde el punto de vista cardiovascular. La variabilidad de onda pletismográfica se correlaciona con el estado intravascular del paciente y según su valor de medición predice si el paciente responderá o no a líquidos, de tal manera que esto va a generar que nosotros tengamos un manejo más óptimo, medido de la fluidoterapia en todo paciente no complicado bajo anestesia general. Es el primer índice disponible comercialmente que calcula de forma automática y continua las variaciones respiratorias en la fotopletismografía. ¿Y cómo lo hace? Como un pulso oxímetro. Te va a valorar el índice de perfusión del paciente, va a agarrar el valor máximo del índice de perfusión con el mínimo del índice de perfusión y lo va a dividir entre el máximo que tengamos de este. Esta es la formulita, eso lo hace automáticamente el aparato. Entonces hay varias literaturas en pacientes críticos, en pacientes sanos, en pacientes sometidos para trasplantes, que avalan que se puede utilizar este valor, este método de medición de forma segura y bueno. Entonces vemos que en estos artículos demostraron que aquellos anestesiólogos que utilizaban el índice de variabilidad en estos pacientes, pues utilizaban menos líquidos. Vieron que se demostró que la variación de amplitud de onda de pletismografía puede prevenir predecir la respuesta de la administración de volumen. Y esto nos permite clasificar a los pacientes en dos grupos, tanto respondedores como no respondedores. Los cuales se atribuyen a los pacientes respondedores. Todo paciente que su índice de variabilidad está por arriba de 13 es un paciente que se está con hipotensión, en que te está avisando que el volumen intravascular está bajo. A este paciente le podemos hacer cargas de líquidos hasta que los valores se normalicen. Pero si tenemos un paciente que nos sale que está hipotenso, que está con 7 o menos del índice de variabilidad, estos no van a ser respondedores. Entonces a estos pacientes no hay que meterles más líquidos y buscar otras estrategias como el uso de aminas. ¿Está bien? Se ha visto que tiene un 80% de sensibilidad y el 90% de especificidad. También se hicieron varias comparaciones entre la variabilidad pletismográfica y el índice de distendibilidad de la vena cava media por ultrasonido y demostrando una buena correlación en que si estaba el paciente con sobrecarga, pues la vena cava pues iba a estar sobredistendida, ¿no? Trataron de hacer una comparación entre PVC y la PVI. Vieron pues que la PVC en realidad no sirve para los volúmenes intravasculares. ¿Por qué? Porque tiene otros factores de los cuales depende la PVC: volumen vascular, tono vascular del paciente, la función miocárdica, la presión intrapleural. Entonces vieron que, pues, dijeron, PVC no nos sirve, no nos podemos llegar con la PVC, pero se dieron cuenta que pues con la PVI no hay ningún problema. Sí nos sirve porque es una variable continua y dinámica. Entonces, en el estudio que está aquí abajo, nos mencionan que la PVI, que es un método no invasivo, es equiparable con la variabilidad de presión de pulso. Esta la tomamos de una línea arterial. No todos los monitores, bueno, aquí no he visto que los monitores te den una variabilidad de pulso, ¿sí? El valor. Te dan índice de perfusión, pero no te dan la variabilidad de pulso. Y se maneja de la misma manera. Se dice que es equiparable una PVI por arriba de 14 a una variabilidad de pulso de 12. Si tenemos una variabilidad de pulso por arriba de 12, de 13, sabemos que es un paciente que te va a responder a líquidos. Entonces, un método no invasivo y que podemos tener todos a la mano en cirugías que no requieran una invasión, pues lo podemos usar seguramente, ¿no? Entonces, se cuenta con más evidencia que soporta que la PVI, primero, puede sustituir el monitoreo semi-invasivo que se considera como la variabilidad de pulso, con la ventaja de ser totalmente no invasivo, y segundo, que es igual de adecuado para el monitoreo en varios escenarios y posiciones de los pacientes.
Así nada más a grosso modo, una interpretación. Vemos aquí IP es índice de perfusión, debe ser siempre mayor a 1, ¿no? Tenemos un paciente con 6.2 y el índice de variabilidad pletismográfica, mayor de 13, dijimos, responde a líquidos, menor de 7 no responde a líquidos. Aquí tenemos 6 de índice de perfusión, pero una variabilidad de pulso 19. Entonces este paciente es seguro administrar una carga, ver cómo disminuye y si se mantiene, ahí dejamos, no hay que pasar más líquidos, ¿no? Es así más o menos lo sencillo que se puede llegar a utilizar para guiarnos en el elemento y no sobrepasarnos con las cargas de líquidos. Y, y pues como nada más es recomendable no asumir que la variabilidad de onda pletismográfica como una variable única y aislada. Es preciso correlacionar siempre otras variables clínicas, tales como la presión arterial, el grado de profundidad anestésica, tono simpático, entre otros, para asegurar conductas a seguir. Simplemente es una herramienta extra que podemos tener nosotros para administración de líquidos. Pues como conclusiones, tenemos que darnos a la tarea de detectar al paciente con enfermedad renal o que llegue con nosotros con una lesión renal, como los casos clínicos en los que les presenté. Conocer los estadios de la enfermedad renal en base a su filtrado glomerular. Ya sabiendo, o sea, haciendo la fórmula, teniéndola en cuenta y sabiendo el filtrado glomerular del paciente, hacemos ajustes de medicamentos, mejoramos nuestras técnicas anestésicas y tenemos más cuidado con el manejo de los líquidos. El uso de cristaloides balanceados, Harman, Basmalite, previene mayor daño renal, como lo mencioné reiteradamente ahorita. Dejar de usar más que nada en la solución salina. Obviamente hay cirugías en las que se requiere solución salina, cirugías de neuro, entre otras, ¿no? Que sí se usan para otro tipo de cosas. Y pues optimizar el uso de soluciones en base a los parámetros clínicos que nosotros tenemos, ¿no? Y pues es todo.